San Pedro de Macorís, la ciudad ubicada a orillas del río Iguamo, le ha aportado a la nación dominicana una pléyade de grandes hombres y valientes mujeres. Destacados profesionales de las diferentes disciplinas del conocimiento han salido de los barrios y las calles de San Pedro para servir a su país. En abril de 1965, cuando el pueblo dominicano reclamaba el retorno a la Constitución de 1963 y enfrentaba con las armas las tropas del ejército norteamericano, el ejército más poderoso del mundo, un grupo de petromacorizanos se destacó en estos días gloriosos, arriesgando sus vidas por un futuro mejor para nuestro pueblo y en defensa de la dignidad y la nacionalidad dominicana. Comandante Manuel Ramón Montes Arache, jefe del cuerpo élite de la Marina, conocido como los Hombres Ranas, jugó un papel protagónico en la Guerra de Abril, convirtiéndose en una de las figuras más relevantes del movimiento constitucionalista. Ocupó el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas del gobierno presidido por el coronel Francis Caamaño. El vicealmirante Montes Arache nació en San Pedro de Macorís en el año 1926, hijo del inmigrante portugués Eugenio Montes. En la Sultana del Este, realizó sus estudios primarios y secundarios, hasta su ingreso en la Escuela Naval de la Marina de Guerra. Su casa materna está ubicada en la calle B.P. Mendoza, número 19, en el centro de la ciudad. Montes Arache murió el 23 de diciembre del año 2009, a la edad de 83 años. Días después de su fallecimiento, fue declarado héroe nacional mediante decreto del Poder Ejecutivo. El primero que me contactó para la cuestión de lo que se pensaba contra el gobierno de facto, que era el gobierno de Donald Reed, fue un compañero de academia muerto ya, Giovanni Manuel Gutiérrez. Cuando me estuvo hablando, digo, mira, a mí no me venga a hablar de política, porque yo no quiero saber de la política. No. El medio se sorprendió. Dije, bueno, nos vemos después. Al otro día viene Camaño y me dice, ¿qué fue lo que tú le dijiste a Giovanni? Nada, que no me viniera a hablar tonterías. Digo, bueno, yo sí te vengo a hablar qué es lo que hay. Y él es que me pone en auto de lo que se está gestando. Ahora le hago la pregunta, ¿qué es lo que tú pretendes metiéndote en lo que se metió Chanquilón ya en época pasada? No, el caso, hay unos oficiales que están preparando ya la vuelta a la constitucionalidad. Y yo quiero saber si tú vas. Digo, pero tú, ¿por qué me invitas? Digo, para saber si tú quieres ir, pero ¿cuál es la pretensión de que uno vaya o no vaya? Yo, que cese la corrupción en las Fuerzas Armadas y la política. Digo, cuenta conmigo. A luchar, soldados valientes, que empezó la revolución, a imponer los nobles principios que reclama la Constitución. Desgarró la noche serena, la sirena de la libertad, cual clarín que llama a la guerra. Sánchez Salvador iremos, venceremos como Luperón, nos quedamos un paso
Yo nací en el año 1941. Mi familia realmente eran oriunda, no de San Pedro, sino de la Punta Pescadora. Pero ya después que mamá se casó y mi abuelo se estableció en La Aurora, que era cerca de La Barca, nací yo en ese lugar, propiamente en el Hospital San Antonio. El mismo 24 de abril nos encontramos en mi casa en la calle Caracas, casi esquina José Martí. Se presentaron Maximiliano Gómez y mi cuñado Otto Morales. Plantea a Otto: he recibido la información que en tal punto y en tal punto hay armas que tienen militares retirados. Y esas fueron las primeras armas a través de Otto Morales que conseguimos. La que incluso me dio, mira Monchín, te traje esto, una M3. Él se quedó con un FAL y el moreno tenía una Thompson. Y con eso nos fuimos desarrollando en el seno de la Guerra de Abril. Otto Morales, Maximiliano Gómez, Monchín Pinedo y un grupo que puedo agregar, no sé si el nombre que voy a decir él no le va a gustar que yo lo diga públicamente. Mato Moquete, Plinio, estaba con nosotros. 2 o 3 muchachos de San Carlos, encabezados por Luis, uno que jugaba baloncesto en ese tiempo. Me viene a la mente más rápido el compañero de San Antón, Luis Gapal, que yo no sé si usted lo ha oído hablar, que jugó de la selección de baloncesto. Y ese muchacho de San Carlos llamado Luis, integramos un grupo que llegábamos a 9 hombres. Y en la noche del 24 de abril comenzamos, conjuntamente con la gente de los barrios del 14, en la parte de Ciudad Nueva, llamar a la policía que en tal punto hay movimiento político después que se produjo el llamado de Peña Gómez. Nosotros podemos decir que 2 macorizanos, el Moreno y Monchín Pinedo, jugaron un papel muy importante en esa primera etapa de la Guerra de Abril. Todo el comité provincial del MPD, inmediatamente cuando dijeron que el Moreno y Monchín estaban en la capital y que tenían un comando, se presentaron. De todos los héroes anónimos que no se mencionan, yo quiero señalar para mí los 3 hombres más importantes que tuvieron ahí abajo de San Pedro de Macorís. Y que para la historia de San Pedro de Macorís, siempre que parte de la burguesía macorizana quiere señalar en el recuerdo histórico de San Pedro los hombres más importantes que ha dado San Pedro, nunca se mencionan esos 3 hombres. Gregorio Urbano Gilbert, que fue quien en 1916 le tiró el fuetazo que le arrancó la cabeza a un americano ahí en el puerto de San Pedro de Macorís, y que estuvo en la Guerra de Abril ya siendo un viejo, porque recuerden que él salió en el 16 y se estableció y formó parte del Estado Mayor de Sandino en Nicaragua. Y recuerdo yo que ese señor se subió en la tarima en uno de los discursos que tiró Camaño, arengando a los luchadores constitucionalistas. El segundo para mí es Pichirilo, Ramón Emilio Mejía del Castillo, alias Comandante Pichirilo. Recordando a Pichirilo, que pasó por Cayo Confite después que salió al exilio y estuvo con Fidel en Cayo Confite. Y esa amistad que surgió de Fidel con Pichirilo en Cayo Confite sirvió luego para que en el año 1956 Pichirilo trasladara el yate Grama de México a Cuba. Oye, el historial internacionalista de Pichirilo. Montarache conocía a toda nuestra familia en la punta, allí en San Pedro. Y eso hizo que Pichirilo fuera un hombre de confianza del gobierno constitucionalista, y con su comando en la mella con Juana Saltitopa hizo toda una gala de cómo combatir a un opresor que está pisoteando
su tierra a los americanos y participa junto con Montearache y el Comando Argentina del MPD en los famosos 3 puntos donde realmente se le puso un ticket de contención a los americanos. No pudieron pasar de ahí. Para mí, Montearache y Pichirilo fueron las 2 piezas clave de parar en seco a los americanos el 15 y el 16. Para mí son héroes. Montearache y Pichirilo, macorizanos los dos, macorizanos. Y esa trilogía que vienen desde el 16 hasta el 1965, Macorís tiene que rendirle su tributo, porque son grandes hombres de la patria dominicana. Ramón Mejía del Castillo, mejor conocido como Pichirilo Mejía, fue comandante en la Revolución de Abril de 1965 al frente del Comando San Antón. Nació en La Romana el 12 de febrero de 1921. Siendo niño, su familia se muda a San Pedro de Macorís y se instala en La Punta Pescadora, donde Pichirilo creció y se desarrolló como pescador y diestro navegante. Por su arrojo y valentía en la resistencia a las tropas interventoras, gozaba de gran prestigio y popularidad entre los combatientes constitucionalistas. Un año después de terminada la guerra, el 12 de agosto de 1966, Pichirilo Mejía es asesinado por desconocidos mientras caminaba por la zona colonial. Tenía 45 años de edad. Mi nombre es Marcelo Maclebrete. Nací aquí en el barrio de Miramar, en el año 1943. Nunca he salido de Miramar. 24 de abril llegué al distrito por medio de Franklin Dunkel. Llegué al comando La Argentina. Los momentos más dramáticos que viví en el comando La Argentina fue el 15 y 16 de junio. Y los morteros caían cerca del comando, al frente, inclusive a la clínica Cruz Peña. Yo nací el 21 de julio de 1943. En el Ingenio Cristóbal Colón. Me crié en Macorís y estudié en la escuela Puerto Rico y la escuela intermedia, que así era que le decíamos. Y viví en el barrio Placer Bonito, viví en el barrio Miramar y también en Villa Velázquez. El periodo más dramático fue para el ataque del 16, el 15 y 16, de parte de las tropas norteamericanas, donde nosotros estábamos precisamente aquí, que estaba el comando, precisamente ahí en la Argentina, y nosotros tuvimos que hacer una fuerte resistencia, porque en esta parte de aquí adelante, en los altos de la Casa Saglur, estaba ya una trinchera de los americanos que ya no estaban tirando, y aquí adelante teníamos una avanzada en el mercadito de San Miguel, que estaba allá adelante, donde está la plaza esa allí, que le puede tomar fotos. Ahí había un mercadito, ahí teníamos nosotros una avanzada. En ese ataque incluso por poco, que Melvin le recuerda mucho, por poco yo pierdo, porque cuando nos atacaron yo salí a hacer el frente con la trinchera que nosotros teníamos, con una artillería que teníamos de una ametralladora 70, y cuando vengo a dar la orden, entrando precisamente, a mí me lanzan un balazo que me roza la cabeza, me rompe el bombo de cartón y me desbarata incluso la culata del fusil de un francotirador, precisamente de ahí, de la Casa Saglur. Y ahí entonces nosotros iniciamos la resistencia, y hasta donde pudimos, ellos no lograron avanzar de ahí, de la Casa Saglur, de ahí de San Miguel.
Bueno, de allá de Macorís ya estábamos aquí concentrados, empezando por los dirigentes. Estaba Maximiliano Gómez Moreno, que era el número 1, Monchín Pinedo, que era dirigente del partido, del Comité Central. Estaba Julio César Mota, estaba yo, José Antonio Rivera Figueroa, estaba Otto Pichirilo, estaba Dunkel, estaba Dorito, que le decíamos Dorito, Sócrates González, que le decían el gordo. Había mujeres también de Macorís, estaban Doris Linares, Nuris Mejía, Carmen Mazara, déjame decirte, éramos así, de la primera vista no lo recuerdo todo, pero habían como 15 petromacorizanos aquí en el comando entre hombres y mujeres. Bueno, en el comando de Argentina, yo me acuerdo que el comandante, siempre se me olvida el nombre, el hermano de Chapó. Figueroa, yo creo, sí. Él nos dijo, no usen armas a lo loco porque no tenemos muchas municiones. Entonces, como a la hora, yo me acuerdo que dijo, se llevaron a Poá, se llevaron a Pedro Mena, se llevaron a todos los comandos del litoral y están a una esquina, lo que ustedes se vean, defiéndanse. Yo me acuerdo que en la piedra que yo estaba, si no cogió más de 1000 tiros, yo soy un mentiroso. Y la escuela en la noche, el 15 y el 16, cogimos más de 200, 300 morteros. Pero nos mantuvimos ahí y de ahí no pudieron pasar. Peleamos hasta las últimas municiones y después del primer día que ellos avanzaron y cogieron, porque cogieron de sorpresa la mayoría de los comandos, con nosotros tuvieron que fajarse duro y no pudieron avanzar porque había una disciplina militar ahí dirigida por Maximiliano Gómez y otros muchachos que nos hacía ver que no era un juego, que estaban tirando tiros y había que defenderse, mantener la cabeza baja, atrás y no creer que era un juego, sino un deber de defender la patria y lo hicimos así como era así y pudimos combatir el grupo que tuvo en el Comando Argentina porque nosotros sin saber nada de armas, después que llegamos ahí nos preparamos, oímos las instrucciones, me acuerdo que Maximiliano me dio un estrellón un día porque yo estaba relajando, pero ese era mi hermano, ese era mi amigo. Y él me dijo, aquí no es relajo, somos amigos, pero tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y así era la disciplina del Comando Argentino. El asalto a Ramón Santa Ana se estuvo planificando por un tiempo. Y un grupo de 9 a 12, no me acuerdo exactamente, de muchachos que consideraban que el retorno a la constitucionalidad era un hecho. Teníamos anuencia de que en Ramón Santa Ana se estaba golpeando y maltratando y matando a los jóvenes que decidían ir a la guerra o hacían cualquier alarde de que estaban con el movimiento constitucionalista. Entonces ese fue un punto que cogieron, pues vamos a empezar por Ramón Santa Ana. Y había una orden de que había una persona acabando con la juventud de Ramón Santa Ana. Y de verdad había mandado a matar 4 o 5 muchachos. Y entonces había una orden de que esa persona había que sacarla de circulación. Pero para eso había que coger el cuartel primero, porque si se iba a la casa y se oía un tiroteo o algo así, pues iban a venir los policías. Entonces hay que inutilizar la fuerza para después coger el objetivo. Cuando llegamos allá, tengo entendido que él se asiló arriba del techo y el hijo salió con bravuconería. Y entonces uno de los compañeros sobó para matarlo, porque si le daba un tiro ahí lo mataba. Y yo me acuerdo, yo me metí en el medio y le di una galleta a ese muchacho. Y le hablé palabras feas, mira, coño, tú no ves que esto es una vaina de hombre, si tú abres la boca de nuevo, yo me quito del medio para que te mate. Pero era que yo quería salvarle la vida, porque
nosotros no andábamos matando inocentes. Y para mí, él con todo su derecho, tú llegas a su casa y cualquiera se alarma. En ese momento quizás él no analizaba que estábamos en una conseguera. Quizás él pensaba que éramos unos ladrones y él se alarmó como un muchacho cualquiera. Pero yo, en mi historial que estoy escribiendo, yo no sé quién es él, nunca lo he visto, pero yo creo que yo le salvé la vida a él. Lo que yo sí sé es que en Ramón Santana, militarmente nada más actuamos 2 personas, que fue Pérez Martínez, Cholín y yo, porque los otros estaban en retaguardia y no tuvieron que actuar, y si tiraron tiros no entraron al cuartel. Al cuartel entramos Ramón, Cholín y yo. Maximiliano Gómez, el Moreno. Nació y creció en la casa número 103 de la calle Sánchez, en el barrio de Miramar, en San Pedro de Macorís, el 5 de mayo de 1943. El Moreno empezó sus estudios a temprana edad, y quienes lo conocieron afirman que era muy estudioso y sumamente inteligente. A mediados de los años 60, cuando apenas contaba con 24 años de edad, fue elegido secretario general del Movimiento Popular Dominicano, siendo a partir de entonces el principal impulsor y estratega político del MPD. Al estallar la Guerra de Abril del año 1965, el Moreno dirigió el Comando Central del Movimiento Popular Dominicano, que funcionó en la Escuela Argentina en la ciudad de Intramuros, en el barrio San Antón. En marzo de 1970, se produjo el secuestro del coronel norteamericano Donald Joseph Crumley, y como consecuencia de las negociaciones para liberarlo, Maximiliano Gómez y un grupo de otros prisioneros políticos fue liberado y enviado al exilio a Europa. Maximiliano Gómez, el Moreno, o Marino, como le decían sus amigos de San Pedro, murió en Bruselas, Bélgica, el 21 de mayo de 1971. Tenía 28 años de edad. Yo nací el 21 de agosto del año 1947 en San Pedro de Macorís, en la clínica del doctor Oliver, en la avenida Independencia, esquina Sánchez, en los altos de lo que era la zapatería La Parisien. Me crié en la calle Trinitaria de Villa Velázquez, estudié todos mis cursos en San Pedro de Macorís hasta terminar el bachillerato en Filosofía y Letras en el Liceo José Joaquín Pérez. Me incorporé primero participando en las calles y luego en la clínica del doctor Abel González, junto con la Piqui Lora, nos dedicamos, y un grupo de compañeras, junto a médicos y enfermeras, nos dedicamos a recoger los heridos que caían en los combates, con Jesús de la Rosa también, llevarlo a la clínica Abel González, recoger sangre, buscar los heridos donde quiera que caían, en una ambulancia que Piqui muchas veces la manejaba un compañero, los recogíamos, nos entrenábamos en la academia que había en el Parque Eugenio María de Hostos, y así transcurrió hasta que vino la negociación y cada quien hizo su vida. Realmente yo en el comando donde más hice vida fue en el Comando Argentina, que lo dirigía quien a la sazón era mi novio, que era el Moreno. Los momentos más dramáticos para mí fueron el 15 y el 16 de junio, que los muertos era una cosa increíble en el hospital Padre Villini, el asalto a Palacio también, lo recuerdo como ahora, Euclides Morillo, con un balazo aquí, y aún así en estado de gravedad hablaba y le infundía ánimo a los compañeros y le decía que había que continuar la lucha.
Siempre recuerdo esa figura alta, delgada de Euclides Morillo, con un balazo en la garganta, que luego a las pocas horas murió. Nosotros fuimos designados como director de la Escuela del Pueblo, director de la Escuela de Entrenamiento. Y como buen soldado nosotros acometimos la orden y ahí justamente se formaron los mejores jóvenes, militarmente hablando, que tuvo la Revolución de Abril. Eran nuestros compañeros, eran nuestros copartícipes en las enseñanzas, Homero Hernández, Amin Abel, Amaury Germán, esos muchachos que se inmolaron en el kilómetro 13 de la Avenida de las Américas, y nosotros justamente le impusimos a esa escuela un ambiente totalmente militar. Nosotros compartimos con muchas jóvenes valiosas, con muchos combatientes, y en vez de estar vagando en Ciudad Nueva sin estar realizando ninguna labor específica, esos jóvenes fueron entrenados militarmente. Mi nombre es Chuchi González. Nací en la ciudad de San Pedro de Macorís, un 3 de mayo del año 1945. Me crié en este mismo pueblo de San Pedro de Macorís. Realicé mis estudios en San Pedro, estudié en el Gastón Fernando de Ligne, en el José Joaquín Pérez. El 26, en la madrugada, nos despiertan con la noticia de que habían llegado un grupo de más de 70 cadetes armados que habían desertado de San Isidro y se incorporaban a la guerra. Se incorporaban a la guerra civil, a la revuelta civil. Se hablaba de que los cadetes estaban tomando la fortaleza de México y de que habían ocupado ya el cuartel de la policía. Enseguida un grupo de macorizanos nos movilizamos hacia los lugares, la proximidad de la fortaleza México. Y por cierto, al amanecer la fortaleza había estado ya tomada, había sido tomada ya por los cadetes y los soldados oficiales que anduvieron con ellos. Esa movilización que se inicia prácticamente con un grupo de personas civiles y esos cadetes en la fortaleza, se extiende hasta el puente, que es el puente Francisco Rosario Sánchez, para bloquear el puente y pedir a la ciudadanía que se integre para evitar el ingreso de los tanques de San Isidro, que se mencionaba de que iban a desplazarse desde San Isidro hacia San Pedro de Macorís para aplastar ese levantamiento. No sé si en algún otro lugar del país se produjo un levantamiento similar, pero la población apoyó increíblemente la llegada de estos cadetes y este levantamiento. Es muy poco o casi nada, para no decir nada, lo que se ha escrito de este movimiento. Transcurrido el día 26, amanecimos en la cabeza del puente. Ya algunos compañeros, como Elías Obadilla, había cedido unos camiones para atravesarlo en el puente, y se formaron pequeños comandos entre el puente y el cruce de la carretera Atomayor San Pedro, para evitar la entrada de los soldados de San Isidro. Pero ya el 28, en la mañana, había mucho más tensión, porque a pesar de la cantidad de personas que estaban ahí con nosotros en la cabeza del puente y en todo el litoral, el apoyo que se tenía, la cantidad de gente que ofrecía agua, comida, de forma espontánea, nos sentíamos muy desprotegidos. Ya en la tarde, ya se había empezado a producir el desembarco de la tropa norteamericana. Entonces en la tarde, San Isidro manda la aviación. Entonces llega al puente un avión P-51 y ametralla el puente, hiriendo a Pepito Pasmón en un brazo y ocasionando que todos los combatientes nos desperdigáramos y los cadetes salieran montados en distintos vehículos hacia el este. Entonces
Entonces el resto de los civiles nos desperdigamos y nos perdimos en la ciudad. Yo soy nacido en el ingenio Quisqueya, un ingenio de San Pedro de Macorís. A la edad más o menos de 10 años pasamos a vivir a San Pedro de Macorís, desde el ingenio. Estando como patrulla de las bases de Jaina, llega un oficial de la Marina, Perucho Castillo se llamaba, en un automóvil. Entonces cuando nosotros, como éramos amigos, le preguntamos que cuando él entró a la base y volvió y salía, le preguntamos que a dónde iba. Me dijo, voy para la Ciudad Nueva. Entonces allá él me dijo, vámonos allá y juntémonos con Montes, que ya Montes está en Ciudad Nueva, con sus hombres rana, y ahí el ejército se encuentra allá dentro de Ciudad Nueva. Como le digo, cuando este señor nos invita, habíamos un grupo, y entre ese grupo estaba un compañero mío que era Hubiera Padua, entonces lo tiene. Entonces nos montamos en el carro, algunos más, y Hubiera y yo, y nos fuimos entonces juntos hacia Ciudad Nueva. En Ciudad Nueva había un movimiento muy fuerte de elementos de la clase civil y veíamos que estaban muy armados casi todos. Y lo que buscamos fue a Montes Arache para ponernos a las órdenes de él. En ese momento ya nosotros estábamos en Ciudad Nueva y éramos parte del grupo de Montes. Él tenía sus hombres ranas, pero él era el que dirigía las operaciones militares. Entonces nos pusimos a las órdenes de él y ya éramos militares que estábamos participando en la revolución. El 24 de abril de 1965, nosotros éramos sargentos de AIC, es decir, de Administración y Contabilidad en la jefatura del Ejército Nacional. Éramos intérpretes de idiomas, es decir, que le servíamos de intérprete al jefe de Estado Mayor y una constelación de altos oficiales en el Ejército Nacional en el campamento 27 de febrero. Cuando íbamos rumbo a San Isidro, llegaron el 28 de abril en horas de la mañana los norteamericanos, brasileños, costarricenses, nicaragüenses y otros países más con el pretexto de que vinieron a salvar vidas y a evacuar a sus conciudadanos. Nosotros, como héroes nacionales, como patriotas, sabíamos que si retrocedíamos para atrás, detrás estaban los acorazados norteamericanos ahí en Guibia, y entonces nos íbamos a tirar al mar. Cuando nos dimos cuenta que eso podía suceder, el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, junto a un héroe nacional de este pueblo, del Toconal, Ramón Montes Arache, que fue el jefe de los hombres rana, el coronel Camaño Deñó jugó su papel importantísimo cuando se dio cuenta de que las tropas norteamericanas, brasileñas, costarricenses estaban avanzando. Nos dijo, ni un paso atrás, ni para coger impulso. Y ahí, en zafarrancho de combate, fusil en mano, mujeres, hombres y niños, seguimos hacia el frente y no retrocedimos ni una pulgada para atrás, porque si lo hacíamos íbamos a caer al mar. Y ahí en el mar estaban las tropas con los acorazados norteamericanos. Preferimos mejor morir en combate hacia adelante y no retroceder ni una pulgada, cumpliendo con el compromiso, con la orden que nos había impartido el presidente de aquel entonces constitucional y comandante de todos nosotros, coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. Pero los macorizanos eran muchos y jugaron un papel importante, fueron valientes, defendieron y reclamaron los derechos del pueblo y además, los macorizanos tienen un lugar cimero en la historia de la revolución constitucionalista porque fueron hombres abnegados, decididos, valientes, capaces, tan valientes que no dejamos hacia atrás el nombre de San Pedro de Macorís
nuestro pueblo, porque sería una falta de respeto de nosotros venir aquí y no decir el papel que jugamos en aquel entonces. Ramón Montes Arache, no porque sea de San Pedro de Macorís, nuestro pueblo, sino que fue el hombre que cuando llegaron los norteamericanos, había mucha gente, estaban corriendo para las embajadas. Y cuando él llegó, recordamos como ahora, que dijo, es para adelante que vamos y en zafarrancho de combate, mujeres, hombres, niños, en zafarrancho de combate, con molotov, fusil al hombre, y no retrocedimos ni una pulgada. Y ese hombre pequeño, pero con un valor como el de Napoleón Bonaparte, no retrocedió y era en zafarrancho de combate que íbamos hasta poner a los norteamericanos en jaque. Y no pudieron apoderarse de Ciudad Nueva porque ahí estábamos los hijos de Duarte, de Sánchez, de Mella, de Luperón. Y ustedes, los que están aquí escuchando a nosotros, este negrito que nació en el Ingenio Quisqueya, pero de aquí de San Pedro de Macorís, tarde o temprano tenemos que desaparecer, vamos a morir. Pero le estamos diciendo la verdad histórica, para cuando venga alguien a hablarle pendejadas, a ustedes digan no. Polonio Pierret, Ramón Montes Arache y otros, Cirilo Donato Galvez y otros héroes de San Pedro Macorís jugaron un papel para que en esta patria de Duarte, Sánchez y Mella haya una democracia por la cual ustedes hoy pueden andar, pueden hablar, porque sin la participación directa de nosotros, aquí hubiera una dictadura peor que la de Trujillo. Mi nombre completo es Julio César Mota Acosta. Nací un 13 de julio del 1945. Me crié en el barrio de Miramar, en San Pedro de Macorís. Asistí a la escuela del mismo barrio de Miramar, en una escuela de una iglesia episcopal, cuyo nombre era Colegio San Esteban. Estuve en el puente aquí de la cárcel de la Duarte, lo que es ahora mismo la plaza de la Trinitaria, lo que es ahora la plaza de la Trinitaria. Ahí en ese tiempo lo que había al frente era lo que se llamaba una incineradora de basura. Y ahí fue que nos atrincheramos un grupo, junto ya con militares, civiles y militares. Entonces, ya después vino el asunto del bombardeo al puente Duarte, porque había una concentración ahí. Y entonces, al otro día fue que entonces nos replegamos. Y como a los 2 o 3 días ya estaban formando los comandos. Y como yo era miembro del Movimiento Popular Dominicano, me integré en el Comando Argentina. Nosotros era el comando más próximo a las intervenciones de las tropas norteamericanas. Porque aparte del comando que estaba en la escuela argentina, más adelante, es decir, más hacia el norte, existía un mercado que se llama el Mercado de Sagantón, el mercadito de Sagantón. Bueno, ese mercado que quedaba más al norte, ahí nosotros también estábamos atrincherados, y eso le llamábamos la avanzada del comando argentino. Pero en todos los comandos había macorizanos. Por ejemplo, yo recuerdo que en el B3, que lo dirigía, me parece que Norge Botello que dirigía el B3, ahí estaba el hermano de Sócrates Ramírez, que yo te diga que era compañero mío, su hermano estaba en el B3, que de San Pedro también. Bienvenido Leal Prandi, La Chuta, como le decían sus amigos, nació en San Pedro de Macorís el 19 de diciembre de 1939, hijo del inmigrante portugués José Leal, dueño del Hotel San José y la barbería Lusitania. Su casa materna estaba ubicada en la calle Presidente Enríquez, esquina 10 de septiembre, en el barrio Miramar. Realizó sus estudios primarios en San Pedro de Macorís y terminó sus estudios secundarios en el barrio San Antón, en Santo Domingo.
Desde muy joven, se vinculó a las actividades políticas en el movimiento revolucionario 14 de junio y durante la Guerra de Abril tuvo una destacada participación en uno de los comandos de esa organización política. Bienvenido Leal Prandi murió el 12 de enero de 1972, combatiendo las tropas del régimen balaguerista de los 12 años, junto a Mauri Germán Aristi, Virgilio Perdomo y Ulises Cerón. Bienvenido Leal Prandi. Al momento de su muerte, tenía 33 años. Yo nací en la calle Altagracia de San Pedro de Macorís. Estudié en la NESA, empecé. Después terminé la escuela Puerto Rico y después terminé la normal. El 24 de abril estábamos en San Pedro. Recuerdo que el anuncio era que los cadetes iban para San Pedro, pero cuando ya los cadetes se llegaron, pero se viraron, la gente de la Fuerza Armada, porque ya los americanos pensaban venir, empezaron a buscarnos presos y tuvimos que salir huyendo. Yo me fui por ahí mismo y llegué ahí pasé, y la primera noche la pasé al lado del Radio Santo Domingo. Ahí dormí la primera noche huyendo de allá y pasé porque no me había ubicado en Ciudad Nueva. La segunda noche bajé y ahí me quedé en el Comando Argentina, que es donde estaba un grupo de macrolistanos, entre ellos el Moreno, que era lo que diría una de las participaciones ahí. Mi nombre es Iván Caminero. Yo soy oriundo de San Pedro de Macorís, una tierra a la que amo. Nací y me crié en San Pedro de Macorís. Toda mi familia también es de San Pedro de Macorís. Los camineros somos de allí. El comando donde estábamos localizados, 6 miembros de la familia Caminero, incluyéndome a mí, estaba localizado en la calle Espaillat, casi esquina José Gabriel García, en una segunda planta, donde operaba en aquella época la famosa terraza Hollywood. Pero ¿qué pasa? Que eso estaba localizado en un segundo piso y nosotros recibíamos la metralleta continua de allá de Los Molinos, al igual que de Sanssouci, porque en Sanssouci se ubicaron una gran cantidad de miembros de la infantería de Estados Unidos, de ese famoso batallón 82 aerotransportado, y nos mantenían un fuego continuo. Nosotros teníamos que estarnos continuamente resguardados. Yo vi con pena cómo le partieron el pecho a personas que no tenían que ver nada con la guerra, no tenían que ver nada, que vivían allí, mujeres. Por ejemplo, una señora en una oportunidad que fue a tender una ropa, de allá con un bazucazo le partió el pecho en dos, casi frente a nosotros, pese a nuestros reclamos de que no se subieran en la azotea del edificio. Pero uno de los momentos más difíciles que yo, por lo menos yo y un grupo de mis hermanos, atravesamos fue cuando la famosa batalla del puente. Allí participó muy activamente un hermano mío que responde al nombre de César Caminero.
el cual se encuentra residiendo en San Diego, California. Y esos fueron momentos terribles, de mucha agonía. Éramos muchos petromacorizanos. Yo te puedo contar a Antonio Beato Frías, que conjuntamente con Iván Corazón, conjuntamente con mi hermano César Caminero, con Ramón Antonio Pérez Martínez y un grupo de muchachos salieron de ahí, de la zona constitucionalista donde estábamos ubicados, salieron hacia el este y allí tuvieron un asalto a cuarteles de la policía, afectos al régimen de turno, afectos al otro bando, y allí hubo una mortandad también. También puedo mencionarte al que soy juez de la Suprema Corte de Justicia, a don Julio Ibarra Ríos, al doctor Ibarra Ríos, cuya casa, ahí en las Carreras 24, era el lugar donde todos los macorizanos nos reuníamos en momentos de asueto para recibir consejos del papá de él, don Julio Ibarra Faz. Yo soy Máximo Peña Guerrero, nacido y criado en San Pedro de Macorís. Nací en el Hospital San Antonio y estudié en el Hermano del INE secundaria y en la Escuela José Joaquín Pérez, la normal. Yo estuve en el Comando 30 de Marzo, que está formado ahí en el Callejón Ibérico, calle 30 de Marzo. Y luego hicimos una avanzada, también militar, en la calle Doctor Báez, frente al Palacio, casi frente al Palacio Nacional. Nosotros, nosotros nos unimos en ese comando, pero éramos dirigidos por militares, porque nosotros no teníamos esa experiencia como jóvenes de la época, en el aspecto militar y de armas. Fuimos formándonos en algunos campamentos como en la Escuela Argentina, que se formó en esa época, y el Parque Eugenio María de Hostos, hasta quedar constituido ya con una formación básica de militar. Petromacorizano, mucho, inclusive estuvo Gabriel Antonio Nival Uribe, Pasito, muchacho muy valioso, estuvo España, estaba Jorge Botello, que era de San Pedro de Macorís, vale la pena observarlo. Durante la Guerra de Abril, en la zona constitucionalista, se creó el Grupo Arte y Liberación, bajo la dirección del pintor Silvano Lora. A través de este frente cultural, intelectuales y artistas pusieron su talento, su obra y su arte al servicio de la revolución constitucionalista. Con su pluma, poemas, cuadros, carteles y canciones condenaron la invasión norteamericana y exaltaron el espíritu revolucionario del pueblo dominicano. Me lamento de los compañeros caídos. Me enorgullece la participación y la defensa de la dignidad dominicana. Y me siento orgullosa de haber podido participar en esa gesta histórica de la que los dominicanos y los petromacorizanos nos tenemos que sentir orgullosos. Y hay una reflexión que yo digo que debe tomarse muy en cuenta, y es que nosotros tenemos que formar ahora mismo una nueva sociedad para lograr una mejor nación. Si no, seguiremos en este atolladero en que estamos imbuidos. Yo entiendo que a esta época, después de 46 años, las cosas iban a estar mucho mejor de lo que ahora mismo están. Lamentablemente, hemos avanzado poco en el campo de la institucionalidad, en el campo del deber, del decoro. Y aunque hemos sido un pueblo que se ha concientizado, hemos soportado los rigores de muchos gobiernos
que lo que lamentablemente ha pasado es que nos han defraudado y han perdido el concepto de lo que es gobernar para un pueblo y sus mejores condiciones de vida. Habemos muchas personas que nos sentimos engañados de la lucha. ¿Por qué? Porque a partir de practicar, de dar toda nuestra vida y lo mejor de nosotros, y unir varias clases sociales en ese aspecto, nosotros pensamos que con los trámites que se hicieron no se dejó terminar el proceso y que culminara de una forma más natural y más amplia. Debió extenderse más y debimos conseguir las metas primeras de la revolución, que era, ya que habían dado un golpe de Estado varias acciones militares después de tomar la Constitución, hacer un gobierno de unidad popular, hacer que se respetaran los derechos de la Constitución, hacer que el país marchara sobre el lindero diferente en lo que se refiere a lo social. Y sin embargo, no ha sucedido así. El consejo que le damos a la juventud a partir de ese tiempo es que respeten y quieran a sus héroes que se lanzaron en aquella epopeya tan gloriosa. Tomen lo mejor de ellos y sepan el valor histórico para que lo imiten en cualquier circunstancia y que se preparen intelectualmente, porque las personas enemigas del pueblo actualmente se están preparando intelectualmente para hacer sus bellaquerías, que se mantengan con los ojos abiertos, limpios de mente y evitar que aquí sucedan cosas contra la democracia. Bueno, lo voy a decir sinceramente, en parte me enorgullezco, pero también en parte me siento triste, porque han venido otros a disfrutar el trabajo que nosotros hicimos. Y nosotros no queríamos disfrutar, vamos a decir, como lo están disfrutando ellos, sino abrir un espacio a la juventud y la clase obrera también. Aquí nosotros tenemos una juventud podrida ahora mismo, perdida. Nuestros valores lo han acabado, es lo primero. El imperialismo hizo su trabajo.